Bien, este bloque lo vamos a dedicar enteramente a reflexionar sobre la educación. Para esto hemos invitado a una persona que reúne varias condiciones para abordar el tema. Primero es docente, es juez, es magistrado, es hijo de docente, de Rodolfo García y de Amalia Jurado, una directora de escuela en Pueblo General Belgrano, en la actual Escuela Infantería de Marina. La democracia tiene una fuerte deuda con Amalia Jurado y bien ese establecimiento merecería llevar su nombre. Así lo recibimos, doctor. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, se habla mucho de que vivimos una crisis educativa. Sin embargo, la crisis, por definición, es una situación temporal acotada en el tiempo. Cuando se pierde el origen de la crisis, en realidad lo que hay que hablar es de decadencia. ¿Se puede encuadrar así a la educación? Está bien, la crisis también es crecimiento, la crisis también es cambio. Es oportunidad. Exacto, pero realmente yo creo que la democracia argentina tiene dos grandes deudas, por supuesto lo hago desde mi enfoque personal, ¿no? Obviamente que no puedo independizarme. La primera deuda es una reforma policial y la segunda gran deuda, hacer que el 6% del Producto Bruto Interno que se dedica a educación, que ha sido un logro de este gobierno, sea mejor utilizado, porque no basta la cantidad, sino falta la calidad. Entonces, esa es la gran deuda pendiente también de la educación en Argentina. ¿Cómo era el sistema educativo en su época? Lo voy a llevar a la infancia. Ajá. Bueno, mi infancia me lleva a Pueblo Belgrano. Ajá. Yo hice mi primero inferior en Pueblo Belgrano a la edad de 5 años, tengo 62, más de 50. ¿No había contradicción entre la educación familiar y lo que se complementaba en la institución escolar? Para nada, y esa es la gran crisis. Y es la gran crisis que no entiende algunos sectores familiares, es la gran crisis que no entienden algunos sectores educativos y obviamente los dirigentes. Antes con la escuela bastaba, hoy con la escuela no basta. ¿Qué queremos decir con esto? Antes el educador era el gran maestro, la segunda familia, el segundo hogar, y era respetado y transmitía valores y conocimientos para la felicidad y para vivir mejor en el sentido espiritual y también en el sentido utilitario para la sociedad toda. Era una autoridad social. Exactamente. Eso se fue decayendo y eso es responsabilidad de todos y naturalmente de la dirigencia. Pero también a la dirigencia no le podemos cargar todas las culpas. Acá se mecha esto con los medios de comunicación. La gran educadora, irónicamente, es esto, la televisión. Entonces, lo que usted enseña, y esto no lo digo yo, esto lo dice el filósofo Karl Popper, contemporáneo ya fallecido, un hombre liberal que nadie puede cuestionarlo de castrista, dice que en lo que una hora con lo que 4 horas enseña la docente o el docente, la televisión lo puede destruir en 2 minutos. Es decir, la imagen de la palabra, hay una competencia atroz y ese es el problema. Y agravado por la ausencia del adulto. Exactamente, agravado por la sociedad de consumo donde el padre y la madre trabajan, y agravado porque la familia no entiende eso. Ya lo decíamos, señor Casareto, esto cuando vino acá hace 3 años, que con la escuela no basta. Por eso es necesario ampliar la educación formal, no todo el día, pero sí con doble escolaridad. Las escuelas Nino que hay ahora en la provincia. Escuelas Ninas. Ninas. ¿Usted es docente universitario? Yo soy maestro primario. Sí. Es mi gran título. Ajá. Antes de abogado. Antes y por encima. Ajá. Y por debajo, soy docente universitario hace 25 años.
La gran queja que uno escucha de las universidades es que los egresados de la escuela secundaria llegan sin saber estudiar, sin interpretar textos de lectura en voz alta. Sin embargo, en 5 años se genera un milagro. Salen excelentes profesionales y mejores ciudadanos. A veces sí y a veces no. Sí, pero la tendencia es... yo no, bueno, usted es un poco optimista. Hay una frustración, una brecha, una frustración, una fractura entre lo secundario y lo universitario. Y eso se produce por múltiples motivos, pero es porque incluso no hay una interrelación entre lo último del nivel educativo secundario y lo primario de la universidad. Eso se ha intentado reformar, pero insisto, la temática es que hoy asistimos a la sociedad del espectáculo, a la sociedad del consumo, y por lo tanto hay un desinterés en todo lo que sea la lectura. Y eso es grave, y eso acarrea esa problemática que está diciendo usted. Es decir, hoy, ¿quién ha leído un libro? ¿Cuántos libros hemos leído en el año? Exacto. Yo soy hijo de un profesor que dejó 3.000 libros propios y leyó 9.000. A mí me faltarían 200 años más para llegar a 9.000. Pero ese es el problema, y es el problema de la tragedia educativa, como dice Guillermo Echeverri. El rector de la UBA. Exacto, o la de la escuela vacía. Pero por eso las políticas educativas tienen que implementarse y tienen que controlarse. Y para eso hay que capacitar al docente y jerarquizarlo, y hacer entender a la familia que la problemática de sus hijos no es que el educador hoy no es el de antes, sino que el educador de hoy tiene una competencia insuperable en la televisión y en los medios de comunicación. El ministro de Educación de la provincia, doctor José Eduardo Laurito, a quien usted conoce muy bien, suele hacer una síntesis que me parece muy apropiada. Él dice, los edificios escolares fueron pensados en el siglo XIX, los docentes formados en el siglo XX, pero hay alumnos del siglo XXI. Sí, no está mal el eslogan. El tema es la confrontación entre la realidad de la sociedad del espectáculo, de la sociedad del consumo, la sociedad capitalista, y la política iluminista, la educación humanista, que es la que no debemos abandonar, pero que debemos ayornar. Y ayornar significa en este caso no aceptar esa sociedad de consumo, esos valores utilitarios, sino que avalar la educación formal que tenemos con otro tipo de apoyo educativo, y con el ejemplo, con el ejemplo. Yo lo iba a llevar a ese punto porque tanto su generación como la mía no hemos estudiado con computadoras, no hemos estudiado a través de internet, era libros, bibliotecas, apuntes, había que tipear en una máquina de escribir, había menos acceso al conocimiento, pero tal vez había otra profundidad. Hoy parece que la abundancia, la exuberancia ahoga, porque no hay discernimiento, no hay capacidad de reflexión. Exactamente, es el tema de la palabra y de la imagen. Hoy estamos inutilizados. ¿Qué quiero decir con esto? A través de la sociedad de consumo, de la sociedad del espectáculo, somos meros espectadores o consumidores. No pensamos, la imagen nos resuelve todo, y aparentemente no hay que racionalizar, no hay que estudiar, porque somos los bobos que vivimos constantemente llenos de noticias. Esto lo decía Julián Marías, el filósofo español,
del niño bobo, del niño vacío, y del ciudadano lleno de noticias, pero no de capacidad de razonamiento. Su generación creció en el fundamento de la movilidad social a partir de la educación. Por eso su generación acuñó esto que no hay desarrollo sin educación. Sin embargo, han educado a los padres que hoy están divorciados con la escuela. Sí, esa afirmación es una afirmación segmentada, como se dice ahora. Sí. Nosotros somos víctimas, nosotros, la generación de los desaparecidos, somos también víctimas del sistema, de ese sistema del ojo del gran hermano que vigila todo, y del espectáculo constante. Y entonces a la familia, y eso es lo que no entiende la familia, no entiende que el educador por sí mismo no basta. Antes el ciudadano depositaba a sus hijos y se iba tranquilo, y se llevaba a su hijo, y su hijo llevaba conocimiento, llevaba sabiduría, llevaba reflexión. Hoy retira a su hijo y lo deja ante el televisor, y lo que decía hoy al comienzo, eso es destruido por los medios de comunicación, y discúlpenme que hable así a los periodistas. Está muy bien, está muy bien. Entonces, con la educación, con la escuela no basta, lo decía Monseñor Casareto. Daniel Filmus, cuando fue ministro de Educación, decía: sin la escuela no se puede, pero con la escuela no es suficiente. Sin la escuela no se puede, pero con la escuela no es suficiente. Y esto es lo que no entiende hoy el ciudadano común, y que lleva a tener una actitud hasta violenta con el maestro, incomprensible, porque todavía sigue creyendo que con la escuela basta. Doctor, usted habrá tenido muchos casos en su experiencia como juez, donde el elemento educativo ha sido el detonante para apartarse de la ley. Totalmente. Hoy usted hablaba del ejemplo. También es una sociedad que le cuesta visualizar ejemplos. Es una sociedad facilista. Entonces, si su hijo o mi nieto, miren en qué juventud lo ponga usted, o mi nieto, está muy bien, van a una escuela y le enseñan cosas que después no se traducen en lo que reciben por los medios de comunicación, la escuela se vuelve en algo aburrido, en algo que no interesa. Hasta en una contradicción. En una contradicción. Entonces, ahí también entran a jugar los ejemplos. ¿Quién es el mejor periodista? El más famoso. Hoy, antes de venir acá, escuchaba, y no pude soportar más, a un señor periodista de CN, este señor que está muy estigmatizado, pero está en el personaje de Duro, que dice: mataron a un delincuente, uno menos. Bueno, una barbaridad. Ese señor, otro periodista de Feynman, dice usted. No. Sí, exactamente. Otro periodista de Gualeguaychú hace muchos años me hizo notar un reportaje que le hicieron a ese periodista. Quiero ser famoso. No quería ser el mejor periodista. No, quería ser famoso. Y lo está logrando, pero no está destruyendo con lo que transmite. Y entonces, el ejemplo de ese periodista, el ejemplo de un dirigente político que no renuncia a su cargo cuando está altamente cuestionado por el sistema judicial, citar nombres, sí. porque tenemos de todos los colores. Sí, está claro eso. Lo tenemos de todos los colores. Jueces que tampoco renuncian pese a todo Exactamente, por supuesto. Digamos, hay un deterioro. Los jueces también son bien parte de esta sociedad, así que tienen sus contradicciones. Entonces, todo eso es un boomerang que lleva a que en materia educativa castiguemos a los maestros, a los docentes, porque no son eficientes, no lo pueden ser por todo esto que estamos diciendo, por toda esta competencia desleal hablando del sistema capitalista, y además porque no están jerarquizados, desde el punto de vista de la dignidad social y de su salario. Voy a leer unos mensajes que estamos recibiendo. Bueno. No vamos un poco del tema, pero la audiencia también manda.
Juan Carlos de Calle Franco dice, ¿cuánto puede afectar a la instrumentación del nuevo Código Penal la inexperiencia de fiscales, jueces u otros funcionarios? No hablamos del nuevo Código Penal. No. Hablemos del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal. Y nos vamos de tema, como usted dice. Sí, nos vamos me ha engañado. No, ya lo voy a traer el tema educativo. Jueces no nacen, se hacen al andar. Fiscales también. Periodistas también. Periodistas también. Por supuesto que un buen sistema de selección mejora esa posibilidad. Doctor, ¿falta compromiso en la familia con el tema educativo? No creo que sea un canto a la demagogia la pregunta, sí. Pero... yo no diría que falta, para ser coherente con lo que he dicho anteriormente, no es que falta de compromiso, falta conocimiento de la realidad. Entonces, ante ese desconocimiento de la realidad, transfieren toda la responsabilidad al maestro. Ajá. Y la responsabilidad también sigue siendo básicamente de los padres. Ajá. Pero los pobres padres también tienen que trabajar todo el día. Es todo un boomerang, pero que debemos poner coto y se puede. ¿Cuánto tiene que ver el deterioro en las profesiones con la falta de controles? Muchísimo. Porque... Y como dijo usted, generalicemos para todos. Sí. Premios y castigos. Roberto de Calle Chacabuco dice, en función de su larga experiencia y trayectoria, ¿qué opinión tiene de los organismos de control de la provincia? Esto es lo que me inspiró a preguntarle, ¿cuánto hay en esta falta de control en el deterioro que vemos? Porque el tema educativo nos atraviesa a todos. Es muy grande. El tema educativo, el tema de la eficiencia de los funcionarios públicos, donde yo me incluyo. Yo he sido 43 años funcionario público, y digo he sido porque ya inicié el trámite jubilatorio, ya me siento con una pata afuera. Y cuando llama a su despacho, usted dice a mi despacho público. Exacto. Yo soy un servidor público. Hay que tener el sentido, pero eso también se mama en el hogar, pero también la sociedad, la dirigencia debe transmitirlo. Es decir, el representante nuestro, el administrador nuestro público, es un servidor público y por lo tanto debe actuar de esa manera, pero para que actúe también hay que controlar, porque el hombre tiene sus idas y vueltas. ¿Cómo visualiza, usted está gestionando para que Gualeguaychú pueda madurar también su perfil de ciudad universitaria a través de traer el CBC, el ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires? Entre otras cosas que hace en esta materia, digamos, ¿no es cierto? Exacto. ¿Cómo visualiza a esta comunidad que es tan de vanguardia, tan conservadora por un lado y tan de vanguardia por otro? Nosotros nos estamos movilizando para que la escuela pública, la enseñanza pública, vuelva a ser el eje del sistema. Y hoy Argentina sigue siendo vanguardia en Latinoamérica. Si no, fíjese lo que pasa con Chile, o si no, vaya a la UBA, a la Universidad de Buenos Aires, y va a ver la cantidad de alumnos chilenos, de brasileños, paraguayos. Es decir, tenemos que defender la enseñanza pública, el nivel gratuita de y laica. Exactamente. Pero eso también se está debilitando, Y justamente yo leía estadísticas en donde indican que en la Universidad de Buenos Aires la mitad de las personas que van a la Universidad de Buenos Aires provienen de escuelas privadas. Entonces, ¿por qué no hacer un sistema de becas personalizadas, por ejemplo? A mí me preocupa el señor que está marginado de la posibilidad de llegar a la universidad. Y en Gualeguaychú hay muchos. Sí. Por eso que estamos luchando, no estamos luchando para nuestra clase media, para que evitemos un alquiler en Buenos Aires. Exacto, no, estamos luchando para hacer que la igualdad de oportunidades sea real.
Y para eso hay que pensar en un sistema de becas, y en eso estamos ahora, pensando en un sistema de becas. Y yo venía, cuando usted me invitó, venía pensando, ¿por qué no es un sistema de becas personalizadas? ¿Qué es eso, becas personalizadas? Si el 50% de la UBA son exalumnos de escuelas privadas, ¿por qué no pueden pagar 300 pesos cada uno y con un número de 10 que pagan 300 pueden puede ser becado casi integralmente una persona, y que esos 10 alumnos sepan que el señor Eduardo González o García está becado por ellos, incluso sean tutores de esa persona. Es un sistema estatal. Eso hay que pensarlo, por lo menos yo lo lanzo desde aquí para mejorarlo, y podemos hacerlo desde Gualeguaychú. Yo estudié bajo un sistema de crédito de honor, que también es la universidad le financia todo a usted, pero usted cuando se recibe tiene la obligación de devolverlo con trabajo. Sí. Ya sea dando clase, ofreciendo un seminario, gratuito obviamente. Sí. Yo creo que el crédito de honor, como se lo denomina, también es un buen sistema. Eso existe en las universidades privadas religiosas. Sí. Pero es un buen sistema también. Es un buen sistema, un buen sistema. Doctor, hablábamos del divorcio que hay entre la familia y la escuela, pero también hay un divorcio entre la directora y la docente, entre la docente y el alumno, entre el alumno y el padre. Sí, fíjese que insisto en que las familias no entienden la problemática actual. Antes un profesor ponía una sanción y nadie se quejaba. Hoy un profesor pide una sanción y el otro día tiene un sumario. El papá del sancionado va a quejarse. Sí, o con un abogado. Exacto. Le pongo el ejemplo. Carlos Daú, ya fallecido, don Carlitos Daú. Sí. Su padre era un sirio libanés, analfabeto, que llegó analfabeto y educó hace 60 años a los hermanos Daú. Mi padre hace 50 años pidió una sanción para Carlitos Daú. ¿Y qué pasó hace 50 años? Una sanción que seguramente hoy pasa totalmente desapercibida. No se impone. Vino Don Daú, el turco analfabeto, pero que tenía los principios y valores bien claros. De la mano de Carlitos Daú al profesor García, y mi papá se dio cuenta de lo que venía, que no venía a pegarle una trompada, que venía a cachetear a su hijo. Entonces, profesor, ¿qué pasó? No, entonces mi padre desinfló. Desinfló, no, pero no fue fue importante. Pedile perdón al profesor. Pidió profesor Carlito y encima, ¡pum!, una cachetada. Hoy la cachetada la recibe el maestro. ¿Tiene la culpa el maestro? No. Una breve pausa, pero en realidad una pausa para reflexionar sobre qué estamos haciendo nosotros por la educación de nuestros hijos. Enseguida volvemos.